De las cuevas a los rascacielos, la evolución de la arquitectura humana. A lo largo de la historia, la arquitectura ha sido testigo de cómo la humanidad ha resuelto necesidades básicas como el refugio y cómo esas soluciones fueron transformándose en impresionantes proezas técnicas y estéticas. ¿Cómo pasamos de habitar en cuevas a diseñar rascacielos que desafían las alturas? Acompáñame en este recorrido por la fascinante evolución de las construcciones humanas. El Paleolítico, las cuevas como refugio natural. En el Paleolítico, hace más de 2,5 millones de años, nuestros antepasados vivían en cuevas no solo por comodidad, si es que podemos hablar de comodidad en aquellos tiempos, sino por necesidad. Las cuevas ofrecían refugio frente a los depredadores y las inclemencias del tiempo. Estas primeras viviendas también se convirtieron en los primeros lienzos artísticos, como demuestran las pinturas rupestres encontradas en la cueva de Altamira en España y en Lascaux en Francia. Es curioso saber que estas cuevas, que para nosotros parecen lugares sombríos, también tenían un uso simbólico. Las pinturas que encontramos en sus paredes, lejos de ser simples decoraciones, probablemente implicaban rituales para atraer la caza o para honrar a los espíritus de la naturaleza. El Neolítico, el nacimiento de las primeras aldeas. Con el desarrollo de la agricultura en el Neolítico, hace unos 10.000 años, los humanos dejaron atrás el nomadismo para establecerse en comunidades. Este cambio dio lugar a las primeras construcciones creadas por el ser humano. Las casas de barro y piedra, como las de Çatalhöyük, en la actual Turquía, no solo ofrecían protección, sino que también fueron el primer paso hacia el urbanismo. En lugar de vivir dispersos, los humanos comenzaron a urbanizarse en asentamientos permanentes, construyendo viviendas adosadas, lo que fomentó la vida en comunidad. En Çatalhöyük no existían las puertas. Para entrar a las casas se accedía por el techo mediante escaleras, lo que también les permitía defenderse mejor de posibles amenazas. Civilizaciones antiguas, Egipto y Mesopotamia. A medida que las civilizaciones avanzaron, también lo hizo la arquitectura. En el antiguo Egipto, las pirámides eran más que tumbas para los faraones, eran símbolos de poder y autoridad divina. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2570 a.C., sigue siendo una maravilla de la ingeniería. En Mesopotamia, los zigurats representaban el centro religioso y político de las ciudades, siendo el zigurat de Ur uno de los más destacados. Un dato curioso. Los egipcios lograron erigir la Gran Pirámide utilizando bloques de piedra de hasta 15 toneladas y aunque existen muchas teorías, aún hoy no tenemos certeza sobre los métodos exactos que usaron para transportarlos y levantarlos. La Grecia clásica, la perfección en la proporción. La civilización griega aportó un sentido de la estética y la proporción que sigue influyendo en la arquitectura contemporánea. Los templos griegos como el Partenón en Atenas no solo buscaban la monumentalidad, sino también la perfección en el uso de las columnas dóricas, jónicas y corintias. Los griegos desarrollaron técnicas que permitían que sus construcciones fueran duraderas y armoniosas, cuidando detalles como el énfasis, una ligera curvatura en las columnas para corregir ilusiones ópticas. Un dato curioso es que las columnas del Partenón no son completamente rectas, sino que tienen una ligera curvatura hacia el centro para que parezcan visualmente perfectas cuando se observan desde lejos. Roma, la invención del hormigón y los grandes espacios. Roma llevó la arquitectura a otro nivel, no solo por la magnitud de sus construcciones, sino sobre todo por la introducción del hormigón, que les permitió construir estructuras gigantescas como el Coliseo o el Panteón. El uso de arcos, bóvedas y cúpulas permitió a los romanos crear espacios interiores más amplios que nunca. El Panteón, con su cúpula de 43 metros de diámetro, sigue siendo una proeza arquitectónica que aún asombra a los ingenieros modernos. Un dato asombroso es que el óculo del Panteón, de casi 9 metros de diámetro, no solo ilumina el interior del edificio, sino que es un símbolo del ojo de los dioses que todo lo ve. Además, permite la ventilación natural. La Edad Media, fortificaciones y catedrales. Durante la Edad Media, la construcción se centró en la protección y en la religión.
Los castillos, con sus murallas, fosos y torres, estaban diseñados para defender a los habitantes de ataques enemigos. Las catedrales góticas, por otro lado, fueron un intento de acercarse a lo divino. Estas construcciones desafiaban las capacidades técnicas de la época, con enormes vitrales, bóvedas de crucería y alturas que parecían tocar el cielo, como las catedrales de Burgos y de León. Es interesante saber que las catedrales góticas usaban arbotantes, una especie de muletas de piedra que permitían distribuir el precio de las enormes bóvedas y sostener las paredes, dejando espacio para los vitrales. La Revolución Industrial, el nacimiento de la arquitectura moderna. Con la Revolución Industrial, en el siglo XIX, nuevos materiales como el hierro fundido, el acero y el vidrio cambiaron para siempre la forma en que construíamos. El Crystal Palace en Londres fue uno de los primeros edificios en usar grandes paneles de vidrio sostenidos por una estructura de hierro que permitía una luminosidad nunca antes vista. A finales del siglo XIX, en Chicago surgieron los primeros rascacielos gracias a la invención del ascensor y al uso del acero, lo que permitió construir hacia arriba sin comprometer la estabilidad. Un dato curioso es que el primer rascacielos fue el Home Insurance Building en Chicago, construido en 1885 con una altura de 42 metros. Hoy en día parecería un edificio modesto, pero en su época marcó el comienzo de una nueva era. Arquitectura contemporánea, sostenibilidad y alturas vertiginosas. Hoy en día, la arquitectura no solo busca la estética o la funcionalidad, sino también la sostenibilidad. Los edificios modernos integran tecnologías para ahorrar energía y respetar el medio ambiente. Ejemplos como el Bosco Vertical en Milán, un rascacielos cubierto de vegetación, o el Burj Khalifa en Dubái, que alcanza los 828 metros de altura, muestran que el futuro de la arquitectura mira tanto a la tierra como al cielo. El Burj Khalifa es tan alto que si ves el atardecer desde la base y luego subes al último piso, puedes volver a verlo. Conclusión. La evolución de la arquitectura es una prueba de la capacidad humana para adaptarse, innovar y transformar el entorno. Desde las sencillas cuevas del Paleolítico hasta los rascacielos más modernos, cada era ha dejado su huella en el paisaje que habitamos. La pregunta es, ¿qué tipo de construcciones nos traerá el futuro? ¿Cuál de estas épocas arquitectónicas te parece más fascinante? ¿Te gustaría vivir en una catedral gótica o prefieres un rascacielos sostenible? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este recorrido histórico, no olvides suscribirte ni darle a like para descubrir más curiosidades sobre el mundo que nos rodea.